A todos los compañeros de gestión y mantenimiento y servicio, a todos los docentes, los llama a participar reunión de núcleo, los 3 turnos, hora 12. Así que próximo lunes, hora 12, asamblea en la Escuela Técnica Cerro. Compañeros, compañeras, acérquense, participen, que de eso se trata esto de armar sindicato. Armar grupos de base, núcleos de base dentro de los sindicatos y defender nuestra fuente de trabajo. Bueno, yo simplemente comentar algo que no tiene directamente que ver con el zonal. Mañana en la feria de Tristán Narvaja va a haber una actividad, en la feria de Tristán Narvaja, en el callejón más bien, de Tristán Narvaja 18 de julio, una actividad de este colectivo, esta coordinación que es armado bajo el nombre de Colectivos contra la Criminalización de la Protesta, porque se cumplen 2 meses de la represión en el Codicen. Y va a haber una actividad como una exposición de fotografías históricas sobre represión a movimientos populares y una actividad de propaganda con reparto de volantes. También van a estar algunos compañeros de Uruguay por Ayotzinapa. El próximo jueves 26 se cumplen 14 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en México, y también va a haber una actividad de difusión de esa situación de propaganda, denuncia y difusión en que está ahora la investigación sobre los 43 desaparecidos y la situación más general del terrorismo de Estado en México. Mañana, a partir de las 11 hasta las 2 de la tarde, en el callejón de la universidad. Bien, y seguimos, y en particular con un saludo. Algo que nos viene este año alegrando mucho, que tiene que ver con la reorganización de los estudiantes de secundaria YouTube, que hoy y mañana en particular están desarrollando un encuentro nacional de estudiantes de enseñanza media. Lo desarrollan en el SAG, en particular nuestro sindicato les está aportando y brindando el local para que se queden y pasen las estadías todos los días a los compañeros que vienen del interior. Así que mandarle un saludo a los compañeros estudiantes que se están reorganizando, que están en un proceso bien particular de definir cuál va a ser su nueva estructura organizativa que los contenga y que los proyecte un poco en la lucha. Así que un saludo caluroso, adelante con la tarea y bueno, vamos arriba. Y para muchos de ellos son las primeras herramientas, ¿no?, de lucha o de organización, digamos. Y sí, un saludo, una fuerza, mucha fuerza, que hay que seguir, aunque uno a veces baja los brazos, se desilusiona, pero sigue porque entre compañeros es más fácil. Muy bien. Y bueno, arrancamos un poco con la entrevista, ¿le parece? Vamos a, como decía Martín, conversar un poco sobre lo que son los SEC. Y en el último bloque, ya para anunciar cómo va a ser la estructura del programa, vamos a estar compartiendo de nuevo algunos relatos sobre la historia del movimiento popular en el Cerro, el movimiento obrero, desde las memorias de la escritora María Julia Arévalo, en formato audio, gracias a una producción que hiciera La Cotorra FM. Y atentos que hoy contamos con una entrevista, estuvo trabajando el equipo de producción de Notas de Color, y tenemos una entrevista muy particular a un personaje muy particular que vamos a estar pasando en el próximo bloque, ¿verdad? Así que atentos, que bueno, vamos a contar con eso. Bueno, pero entonces para comenzar, como decía Martín, a Martín le toca un poco las generales de la ley, porque uno de los lugares en los que trabaja también es uno de estos llamados SEC, y la pregunta que corresponde al comienzo es: ¿qué son los SEC? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de SEC? ¿Qué son los SEC, no? ¿Qué tema? Bueno, en realidad sí, yo contarles también, somos compañeros con Adelina, trabajamos en el mismo Centro Educativo Comunitarios, eso es lo que conforma la sigla, el significado de la sigla, y en particular nosotros trabajamos en el SEC de La Teja, que queda ahí en Heredia y Mármol, a 2 cuadras de la Cachimba del Piojo, en el club vencedor, que le cedió en concesión por 25 años al Codicen la parte de adelante, y ya desde lo edilicio arrancamos complicado, armando una estructura ahí bien de la educación para pobres, ¿verdad? Hecha de contenedores básicamente, o del mismo material que los contenedores. Pero bueno, los SEC vienen siendo, o intentando ser en realidad, como una propuesta educativa alternativa, si se quiere, comunitaria, que lo que intenta hacer es como volver a incluir fundamentalmente a sectores de la población de jóvenes que han sido excluidos por
lo que hasta el momento venía siendo la educación formal, vamos a decir, llámese FPB, secundaria, ciclo básico común o cualquier otro de los cursos del auto. Está apuntado básicamente a esos jóvenes que terminaron la escuela de entre 12 y 16 años, que no están incluidos en ninguna de las otras propuestas educativas. Y ahí... Sí, como dato así, comenzaron a funcionar el año pasado. Constituye un proyecto educativo para adolescentes de entre 12 a 16 años, y lo que se presenta como novedoso de esta oferta educativa es que pretende poner énfasis en la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología como una herramienta de aprendizaje y el trabajo interdisciplinar y un nuevo modelo. Yo hago la presentación formal, ¿no? Que de lo que es en los papeles lo que se pretende. Un modelo pedagógico diferente, que es la enseñanza basada en proyectos. Esa es, digamos, como la presentación en sí que uno podría hacer formalmente si a uno le preguntan qué son los CEP. Uh-huh. Están funcionando en este momento en La Teja, en Casaballe, en Casabó y en Bella Italia. Bella Italia y dos en Maldonado. Y dos en Maldonado. En Maldonado Nuevo y Lomas de San Martín. Ahí va. Una cosa que es importante también contar es que este proyecto, justamente, cuando nosotros como docentes empezamos, digamos, a ponerlo en funcionamiento, es decir, con lo que contamos era con un borrador, ¿no? Es decir, un borrador de proyecto que aún no estaba terminado, incluso tenía la carátula, la palabra borrador, y de alguna manera podríamos decir que ha tenido que ser construido también con los propios docentes que están allí, ¿no? Es decir, ha sido todo un trabajo congeniar las ideas con la realidad, ¿no? Esa ha sido como una de las grandes dificultades, que si bien uno cuando lee el papel parece muy atractivo, en realidad, es decir, lo que podemos decir es que hemos tenido muchas dificultades, ¿no? Y a veces todo eso que aparece como novedoso, desde lo pedagógico, ¿no? Como la enseñanza basada en proyectos, realmente cuando se está trabajando a veces con poblaciones que vienen con muchas dificultades ya, que vienen con bastantes desventajas, a veces llevar a la práctica esas cosas es bastante dificultoso. Sí, porque el fundamento sobre el que está basado, vamos a decir, y entre comillas, la metodología SEC, es precisamente no repetir lo que se supone que expulsó a los jóvenes de las propuestas formales que ya existían. Por eso, por un lado, el acento sobre lo que tiene que ver las tecnologías, se trabaja en 3 áreas fundamentales, que son el audiovisual, la robótica y la informática, y se cuenta con otras materias que en el proyecto borrador se entiende y en realidad se explicita que acompañan, ¿no? Filosofía para jóvenes, matemática, educación física y lengua. Y la forma en la que se supone que se debe trabajar, o por lo menos se supone, digo, porque lo que a nosotros nos entregan en la mano para decir nos tenemos que basar, tiene una marca de agua atravesada que dice borrador. O sea, no hay nada definido. Y realmente en la práctica todo lo hemos tenido que definir los propios docentes. Por supuesto que después, cuando no se ajusta a las pretensiones de las autoridades, ahí nos llaman al orden y nos bajan la línea de qué es lo que deberíamos hacer. Pero la metodología que se propone es la de trabajo en torno a proyectos y en torno además a las preocupaciones que surgen o que parten de los propios jóvenes. O sea, no hay una currícula que aplicar ni ningún programa de las materias que existen que haya que desarrollar durante el año. No hay nada a lo que ceñirse, vamos a decir. Más que trabajar sobre las preocupaciones que surgen de los jóvenes y a partir de ahí desarrollar proyectos que además tengan, no solamente que desarrollen proyectos que tengan que ver con esas 3 áreas que los gurises eligen, sino que además tengan como transversal el trabajo en esos proyectos el desarrollo en las otras materias, filosofía, matemática y todo eso. Pero claramente, una de las cosas sobre lo que está sentado es sobre la multifuncionalidad del docente, que tiene que poner en juego todas esas cosas sin contar prácticamente con recursos y intentando sacar básicamente de la nada cosas como para trabajar con los gurises. Trabajar sobre el proyecto se parece mucho tiene mucho vínculo con ese discurso gerencial bastante que corresponde al nuevo modo de desarrollo capitalista, que de todas formas, más allá del proyecto, tiene como algunos objetivos al final que deberían cumplirse. ¿Cuáles son los objetivos que más allá del proyecto en sí mismo, que se elaborarían entre docentes y estudiantes, por lo que yo entiendo? ¿Cuáles son los objetivos que debería cumplir
o las competencias que deberían lograr los alumnos al final. Según el borrador, en realidad, es decir, trabajar por proyectos significa que los contenidos, es decir, un contenido de lengua, un contenido de filosofía, por eso no hay currículum, ¿no? Es decir, los contenidos vienen, ¿verdad?, una vez que hay una idea y un problema, ¿no? Entonces, vos no tenés una lista de contenidos de lengua para trabajar, una lista de contenidos de filosofía, una lista de contenidos de robótica, sino que una vez que un chiquilín, supongamos, se plantea un proyecto, ¿no?, que puede ser una idea, no sé, en el barrio hay un problema que puede ser, no sé, bueno, no tenemos agua, supongamos. Entonces, bueno, a partir de la idea uno supuestamente tendría que ver cómo solucionarlo, y los conocimientos vendrían a estar allí. ¿Se entiende más o menos cómo es la dinámica? Parte de la resolución de problemas, ¿no? Parte de la resolución de problemas. Es decir, si bien uno puede considerar que es una propuesta interesante y que algo ha hablado, por ejemplo, cuando he visto algunos documentos de Filgueira, por ejemplo, y que se empezó a hablar también en relación a educación media, como esta idea de querer empezar a tener otros espacios donde las materias se encuentren, ¿no? Pero es verdad que a nivel, digamos, teórico hay muchas discusiones en cuanto a la tensión entre currículum, tener un currículum de contenidos, y manejarse solamente por proyectos. Es decir, esa es como una tensión que hay a nivel, digamos, teórico y en discusión, ¿no? Porque algunos consideran que, bueno, es como vaciar de contenido la educación. Bueno, ¿yo qué tengo que ver en historia?, ¿no? Entonces, si yo ahora resulta que voy a trabajar por proyectos, puede ser que hay un montón de contenido de historia que se me pasen por arriba y que no los trabaje, ¿no? Claro, hoy yo les iba a preguntar, ¿cómo entra un chico a un SEC? O sea, ¿qué tiene, por qué Ahí va. Se nos viene hablando desde el Estado que el ciclo básico es obligatorio para todos los chicos? Y esto nos plantea de que es una opción diferente al ciclo básico. Entonces, ¿cómo entran esos chicos y hacia dónde van cuando egresan? Porque también cuando hay un discurso de que todos necesitamos tener los 6 años de educación, porque si no quedás afuera de todo trabajo, quedás afuera de toda inclusión en otros centros de estudio y todo lo demás, sale esta propuesta que sí, tiene una parte que está buena desde los papeles y desde el borrador, pero ¿cómo esos gurises cómo implementan después? Claro. Porque también es muy fácil poner una careta y decir están todos estudiando y después te dejo en banda y no podés hacer más nada. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos por delante, y el tema es así: si al SEC pueden entrar chiquilines de entre 12 y 16 años, no hay niveles, tienen que venir con la escuela terminada, o chiquilines que por alguna razón, como dijo Martín, han dejado el liceo, o también está pensado como un tiempo pedagógico extendido. Si alguien va al liceo también puede ir ahí, ¿no? Ah, bien. Ahora bien, el tema es el siguiente, que nosotros lo que nos damos cuenta y nuestra experiencia nos ha mostrado es que nosotros recibimos estudiantes que realmente tienen diferentes niveles de alfabetización, que a veces no pueden realizar ni siquiera algunas operaciones matemáticas básicas, ¿no? Es decir, que vienen con rezagos en su conocimiento bastante importante. Y a su vez, como no está contemplado lo de los contenidos, en caso de que se quiera hacer una continuidad educativa y buscar una forma de acreditar, que ese es un tema que podríamos hablar después porque es súper importante, el tema de la acreditación. Eso ni siquiera está resuelto. Es decir, ¿qué valor tiene cursar el SEC y con qué otra propuesta educativa podría tener continuidad en todo lo que es el sistema formal de educación? Eso todavía no está resuelto y está bueno conversar de eso. Muy bien, bueno, por ahora nos tenemos que ir a la tanda, así que volvemos enseguida y retomando precisamente con ese tema que nos deja Adelina casi como si fuera una locutora profesional, picando para entrar en la próxima. Vamos arriba.
pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan... Conversando sobre los SEC con Adelina, que venía desarrollando un poco en torno a la problemática, y uno de los vacíos que tiene el proyecto que tiene que ver con la acreditación de los gurises, vamos a decir, con que si salen con algo, no salen con qué, si qué es lo que acreditan. Si es una guardería o mientras están ahí, bueno, se les acredita algo para después tener continuidad educativa. Claro. Sí, aún no tienen resuelto, es decir, qué vale hacer el SEC, ¿no? Es decir, convengamos que las autoridades aún no tienen resuelto. Claro, las autoridades aún no tienen resuelto, ¿verdad? Educación media básica y los que se encargan de este proyecto, qué es lo que vale el SEC y con qué otras instituciones o niveles en nuestro sistema educativo nos conecta. A veces hay cosas que está bueno aclararlas y no darlas por supuesto, me parece, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de acreditación. Nosotros formamos parte de un sistema educativo que está estructurado en niveles. Se supone que cada nivel tiene, por ejemplo, si uno está en segundo de liceo, el docente de historia espera al menos que los estudiantes que hicieron historia en primero hayan trabajado medianamente algunos contenidos, ¿no? Si bien puede haber alguna flexibilidad, es decir, tenemos un sistema que de alguna manera es acumulativo en el saber. Que va teniendo diferentes programas según el nivel en que estás. Según el nivel en que estás. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos un chiquilín que sale de la escuela, que de alguna manera no se ha podido insertar ni en UTU, los FPB, y tampoco en el ciclo básico, y va a un SEC, y todavía no está resuelto qué es lo que vale el SEC, ¿no? El gran problema es qué contenidos de aprendizaje hay en el SEC para poder conectarlo con otros niveles, ¿no? Se está queriendo, de alguna manera, yo diría que forzar de parte de las autoridades la posibilidad de lo que para nosotros sería una acreditación digna. ¿Qué quiere decir una acreditación digna? Es decir, que realmente allí haya contenidos que de alguna manera garanticen que la persona que va a continuar, bueno, si eso vale por primero de FPB, cosa que nosotros estamos totalmente en contra, es decir, realmente si eso va a garantizar que el chiquilín esté preparado para continuar en ese nivel. No sé si se entiende bien cuál es el problema. Claro, porque surge, perdona ahí Adelina, la contradicción, por un lado, de la necesidad que evidentemente que los gurises salgan de este proceso con algo, que diga que por lo menos pasaron por allí, y por otro lado, que ese algo con el que salgan realmente tenga un sustento en el conocimiento y no sigamos profundizando la brecha de educación pobre para pobre y de educación rica para rico, ¿verdad? Que eso es lo más importante, porque si nosotros... Está bien, que salga con algo, ¿no? Con primero que acredite algo, porque como no tiene que salir con algo el guri, pero no tiene ningún contenido y algo fundamental que conocimiento en historia, en biología, algo, las cosas que hacen al conocimiento y a la cultura general que amplía, no por capricho nuestro, porque amplía el conocimiento, la visión sobre el mundo, ¿verdad? Y que es para nosotros fundamental y no podemos seguirnos mintiendo de que haya gurises que haga un papel que diga que tienen primero, segundo ciclo básico aprobado y que en realidad ese contenido esté completamente vacío, exacto, ¿verdad? Sí, y además lo otro que está conectado con esto es que a veces las autoridades a veces nos plantean que bueno, como que en realidad hay que dar algún tipo de certificación porque tiene que ver con la continuidad educativa. Nuestra observación y nuestra práctica cotidiana nos dice que supongamos que de forma falsa o mentirosa se le diera una acreditación, ¿no? Eso no va a garantizar la continuidad educativa del estudiante, porque nosotros lo vemos y vemos que la razón por la cual los chiquilines que están yendo ahí no pueden hoy sostener otras propuestas educativas no tienen que ver necesariamente con una cuestión de contenidos o de capacidades o de habilidades, ¿no? Es decir, tenemos adolescentes que tienen roles de adultos, que cuidan niños, es decir, que hasta cuidan padres. Tenemos chiquilines justamente que en realidad vienen con rezagos de la escuela, por lo tanto no pueden sostener. Es un tema que también tiene que ver con lo social y también con la subjetividad, ¿no? Con cuestiones de poder sostener voluntariamente un año y un proceso, ¿no? Sin apoyo muchas veces familiar, porque claramente es así. Nosotros tenemos estudiantes que llamamos a la casa y a veces uno tiene que hacer como de padre, ¿no? La discusión que tuvimos el otro día también, ¿no? Sí, es decir, sí. Chiquilines que llamás continuamente por qué no van y es porque en realidad no tienen que los levante. Entonces, vemos que los factores por los cuales los chiquilines no pueden sostener esa continuidad educativa no tiene que ver con contenidos, tiene que ver con otros elementos de carácter social, de dinámicas familiares, que hacen que estos chiquilines no puedan sostener las otras propuestas. Hay algo de lo que decís que también
pasa justamente con los FPV, que son como una especie de paréntesis que habría que discutir también si realmente deberían o no acreditar ciclo básico, porque realmente el recorrido después de los chiquilines cuando egresan de un FPV, como si hubieran egresado de ciclo básico, los limita mucho para poder realmente tener continuidad educativa. Pero, más allá de eso, que es como una cosa que queda abierta, a mí lo que ahora me interesa que puedan desarrollar es ese problema que tiene que ver con el chiquilín, cómo se le ofrece una propuesta educativa que es como está muy como en el limbo sin que se termine de estructurar qué es lo que pueden seguir haciendo y qué no. El lugar de los docentes en ese limbo, que también están en un limbo porque tienen que elaborar una propuesta, una currícula a partir de determinada realidad que se encuentren, que evidentemente va a ser muy heterogénea en lugares distintos en los que estén trabajando, pero que a su vez tienen que ser evaluados para seguir dando clases, seguir trabajando. Nosotros sabemos que hay un escalafón que puntúa, por ejemplo, el desempeño de los docentes, que puede ser malo o bueno, pero es lo que hay hoy en día, y ustedes, a partir de no tener parámetros sobre los que se lo puede evaluar, quedan como muy a la mano de la discrecionalidad del coordinador que los vaya a mí lo que me interesaba volver era un poco al tema de los gurises, como para cerrar eso y enganchar la parte de los trabajadores, es porque no va con la falta de inteligencia de los gurises, que es también lo que se trata con este tipo de planes. Se trata, hay gurises que no pueden llegar al ciclo básico, hay gurises que no pueden llegar a cierto nivel educativo, y me parece que no es tan así. Me parece que no va con un tema de si el gurí es inteligente o no, por lo que vos decías, Adelina, ¿no? Porque son gurises que a veces están al frente de las familias, son gurises que resuelven la comida, resuelven el cómo cuidan a sus padres, a sus hermanos, resuelven el cómo se cuidan ellos, teniendo 12 o 13 años, resuelven el cómo vivir diariamente. Entonces no es un tema de inteligencia, sino es un tema de oportunidades que no pasa solo por la educación, por lo que vos decías, ¿no? Pasa por lo social, por lo económico y por el contexto. Sí, hemos tenido algunos chiquilines que nosotros la terminología que usamos es andan volando, ¿no? Que a veces decimos qué están haciendo acá, ¿no? Porque de alguna manera podían estar en otras propuestas que de alguna manera les permitirían avanzar, y cuando vos te pones a escarbar un poquito te das cuenta que están acá porque allí hay una falla, digamos, en lo que es el sostén, ¿no? El sostén, llamémosle familia, pero familia que no estoy hablando que tenga que ser la familia tradicional, ¿no? Es decir, tener redes, ¿no? Porque si vos no tenés una red, es decir, si nosotros pensamos en nuestra historia, de dónde venimos cada uno de nosotros, hemos tenido, ¿verdad?, atrás alguien que te permita salir adelante. Y eso muchas veces no está en estos chiquilines, y es una de las dificultades que se ven. Más otro porcentaje que realmente viene con dificultades, y para que veas, ¿no? Chiquilines que escriben realmente, es decir, escriben todo junto, por ejemplo, no separan las palabras, algunos ni siquiera a veces mezclan las letras, y nosotros este año estuvimos todo el año sin profesor de lengua, por ejemplo. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle que en todo el año no se pudo suplir la vacante. Y porque en realidad, justamente, conectándolo con lo que decía el compañero, ¿por qué no se pudo suplir la vacante? Y porque en realidad, la condición laboral en la que nosotros estamos es como de una especie de, llamemos de limbo o flexibilidad total, porque nosotros estamos desde el año pasado, porque participamos de un llamado y estamos bajo lo que sería un proyecto. Vínculo laboral, ahí está. Entonces nosotros no formamos parte de un escalafón, es decir, siempre como las cosas están tan en el aire, obviamente, un profesor de idioma español, ponele que tenga determinado grado o determinada formación, bajo estas circunstancias de que no sabes ni cuándo te llaman, no sabes ni cuál es el calendario electivo, por ejemplo. Nosotros hasta la semana pasada no sabíamos ni cuándo terminábamos las clases, ni cuándo terminaban los chiquilines, es decir, porque hay muchas cosas que todo el tiempo las van definiendo así, ¿no? Es decir, una propuesta así no puede ser atractiva para un docente, ¿no? Que tiene de alguna manera también formación. Entonces, claro, nadie quedó el curso de lengua vacante todo el año. Y en las condiciones que trabajan también. El otro día hablábamos con Martín y con un grupo de compañeros que en las condiciones que están los SEC, ¿no? Que son los contenedores, que para salir a un patio es un patio que es un patio abierto, sí, que cuando llueve te ensopás y además inunda, y cuando hay sol te cocinás. Ahí va. Sí, y las ideas que se intentan legitimar, y nosotros a veces, hoy Marga decía, aparentemente la propuesta
parece interesante, es atractiva, ¿no? Enamora. Y esas son las palabras con las que a nosotros empezamos en el proyecto y que realmente, a veces cuando encontrás, y a nosotros nos ha pasado mucho, un equipo de trabajo y de compañero interesante con el que hay, vamos a decir, química y que, o sea, entendimiento y ganas sobre todo. Y ganas y entusiasma. Pero después inmediatamente, o sea, atrás de esa cáscara, vamos a decir, de propaganda, de ese humo, como le decimos nosotros, que nos venden humo, hay como dos cosas a puntualizar fundamentalmente con respecto a lo que decía Leo y que viene de la mano de qué es lo que le brindamos a los gurises y la problemática de por qué, si son inteligentes o no, pueden aprender o no. Que tiene que ver con en realidad cuál es la política de educación que se sigue y por qué vienen a tener lugar estos centros. Primero, por un lado, que es lo que no se garantizan y vamos a decir los medios ni las condiciones para que los gurises aprendan. Los medios y las condiciones sociales. Evidentemente, una persona, un ser humano que vive en condiciones de precariedad, de pobreza, de marginación, o sea, que vive entre la basura, que el rol de padre y de madre está completamente desfigurado, en el que tienen que hacerse cargo de los padres, en el que hay problemas, o sea, de droga, en el que hay problemas de relacionamiento, en el que hay problemas, obviamente, de salubridad que tienen que ver con y que afectan directamente lo cognitivo y que no se garantizan las condiciones que tienen que ver con eso, de salud, de vivienda, es imposible que se pueda desarrollar, vamos a decir, el proceso de aprendizaje. Y la política que tiene que ver con, en realidad, dar con ciertos cánones de exigencia internacional para poder acceder a créditos con el Banco Mundial. Esas son las pruebas PISA. ¿Y a qué cánones hay que remitirse? A los de inclusión educativa. Alcanza entonces solamente con tener a un montón de gurises, a un montón de jóvenes adentro de cuatro paredes y después decir que tenemos un montón de gente que se reinsertó en el sistema educativo y que el sistema educativo uruguayo abarca a tanto número de gente. Ese es el objetivo, que está en la política del gobierno, claramente. Y por otro lado, llevar a la precarización y legitimar la multifunción del docente. Es decir, que con un mismo salario, un ser humano cumpla muchas funciones y que esté todo tan desfigurado le sirve para eso también, para aplicar a conveniencia de las autoridades cada vez que lo crean y cuando quieran, lo que nosotros tendríamos que cumplir, como lo que decías vos, con qué currícula, cómo se nos evalúa, todo eso está completamente desfigurado. Nosotros tenemos que hacer de asistente social, de adscripto, de, como decimos nosotros, de primo, de hermano, de padre, de novio, de todos los roles, salir a recorrer el barrio, anotarlo, hacer las tareas administrativas, ir a buscar los recursos a suministro. Tuvimos que hacer, o sea, eso lo hacemos, a presentar un proyecto para que nos lleven una impresora 3D, elaborar el proyecto de centro, armar la currícula, o sea, un montón de tareas que evidentemente desfiguran el rol del docente y que no caben ni siquiera en las 6 horas que nosotros tenemos por día. Y que además todavía tenemos que abordar todas esas problemáticas en 3 o 4 horitas adentro de un aula con un conjunto de gurises que tienen las más variadas de las realidades. Que es diseñar permanentemente y sobre el acto estrategias pedagógicas y de aprendizaje para poder lograr algún proceso. Entonces, desde ese punto de vista, tanto lo que se le ofrece a los estudiantes como las condiciones laborales de los trabajadores, podemos decir que esto es, o sea, bastante pobre, deplorable, y contra lo que me parece, desde la herramienta sindical, desde la organización de los trabajadores, tenemos que empujar para que no siga sucediendo, e intentar no perder las condiciones y iba a decir privilegio, lo justo y necesario que nos merecemos como trabajadores dentro del sistema educativo y además de promover la educación que entendemos debe ser de calidad. Leo dice que nos queda poquito, así que para una ir cosa redondeando... nomás, que como vos hablabas de política educativa, una cosa que nos resulta justamente preocupante es que justamente en el presupuesto de la ANEP está proyectado la extensión de los SEC, pero de una manera bastante particular, porque no es que se van a crear instituciones específicas, ¿no? Sino que simplemente se habla de esto como una especie de, yo le llamaba a los compañeros, como si esto fuera una especie de valijita que uno la lleva a cualquier lado, porque dice que supuestamente este programa podría aplicarse incluso en convenio con digamos infraestructura que ya esté funcionando en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, con el MIDES, no me acuerdo cuál es el con UTU secundaria. Con UTU secundaria, es decir, claro, como que si vos vinieras con una valijita, que es el proyecto SEC, ¿verdad? Y que pueda como desembarcar en cualquier espacio que aparentemente sea el idóneo.
y nos tenemos que ir a un nuevo corte. Dale, pelado. En el aire, en el aire, en el aire. La Cotorra FM 94.3, la radio comunitaria del Cerro. Caminando en el Oeste, un programa del Zonal Oeste de Afutu Montevideo. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Buenos días, ministra. ¿Qué le pareció que haya salido al aire el sábado pasado el primer programa de Caminando en el Oeste? Muy buenos días. En realidad no es una noticia grata para nosotros. ¿Entonces se molestó? Exacto, bastante. ¿Nos está dando para atrás al aire? Exacto, bastante. ¿No le parece de mala fe eso? Exactamente, me sorprendo a mí misma, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué piensa que le tenemos que transmitir a la gente? Yo creo que a la gente le tenemos que explicar. En primer lugar, no tengo problemas de imagen. La cortamos por acá, me parece. Un gusto estar contigo. Muy bien, bueno, ahí estábamos con la entrevista que habíamos prometido hoy. Como siempre, la ministra no solamente nos declara la esencialidad, sino que ahora nos da para atrás con el programa del Zonal Oeste también. Increíble. Pero volviendo entonces al tema que estábamos hablando, sobre la situación de los SEC, ya a partir de la función de los docentes, estaban comentando en qué situación se encuentra actualmente, justamente en discusión sobre cómo va a seguir desarrollándose el programa. Sí, comentar además, o sea que estamos hace un buen rato envueltas en realidad para trabajar de alguna manera regularizar en particular la situación de los docentes, pero también para nosotros intervenir sobre estas realidades, vamos a decir, que tienen que ver con la acreditación, con los programas y con cuál es la educación en definitiva que le vamos a brindar a los gurises. Pero bueno, después de tantas idas y vueltas, de asambleas interesantes, bastante numerosas, de los compañeros de los SEC, de todos los SEC, conformamos una plataforma, vamos a decir, reivindicativa, en la que, bueno, una de las primeras cosas que proponíamos, que exigíamos, es la conformación de una mesa de trabajo con las autoridades para que además se nos informara de primera palabra cuáles iban a ser, cuáles son las decisiones que se toman, quiénes las toman, qué es lo que va a pasar, porque si hay algo que ha reinado mucho en todo esto, ha sido la incertidumbre. Que logramos que se instalara la mesa de negociación después de mucho, hace el 30 de octubre tuvimos la primera, en la que se nos dieron también muchas dilatorias, se nos afirmaron cosas, pero también se nos dieron muchas dilatorias, incluso por ejemplo con respecto al perfil docente que se va a lanzar ahora para escalafonarnos, se nos dijo que no se nos podía dar el perfil antes de lanzarlo, cosa que por la ley de negociación colectiva están obligados a darnos. Bueno, y siguieron las incertidumbres. Y sobre, además, instalada la mesa de negociación, se siguen tomando resoluciones, como por ejemplo ahora, que están el Consejo, por resolución del Consejo, habilita a los coordinadores a evaluarnos a los docentes. Cosa que no pueden hacer. Primero, porque los coordinadores no son directores y los coordinadores, perfectamente, muchos no son docentes, lo que podría hacer que un docente o alguien que no es docente evalúe a un docente de grado, por ejemplo. Eso no puede ser. Y además que no... es romper con una reglamentación, claro, que está dentro del estatuto docente. Esto explico porque el padre y la madre que está del otro lado no sabe cómo nos regimos. Entonces, hay un estatuto para los docentes que no cualquiera evalúa a cualquiera, porque si no, quedaría todo en una órbita según la cara del cliente. Hay determinadas normas y reglas que se deben cumplir, que eso es lo que no está pasando en los SEC.
Claro, y además la situación, a nosotros a fin de año, a fines de noviembre o en diciembre, se nos va a evaluar sobre qué criterio. Sobre algo que al principio de año, cuando nosotros empezamos a trabajar, no se nos dijo, tienen que cumplir con esto, tener tales planificaciones, tales no sé qué, no existe nada. Nosotros tendríamos que ponernos a elaborar todos esos criterios a fin de año. Es algo que en realidad se está resolviendo de forma arbitraria para hacer una evaluación de forma arbitraria también. Entonces nosotros ante eso lo que decimos es que, bueno, primero que nada que se deben respetar los puestos de trabajo ya creados, que se deben homologar las listas que ya existen y que los trabajadores que ya estamos ocupando los cargos debemos pasar a elegir dentro del escalafón en función de las listas que ya estaban elaboradas y que luego en un segundo acto administrativo, vamos a decir, se conforme el nuevo llamado. Es decir, que se tome en cuenta la experiencia y la antigüedad de que han recorrido los docentes en ese sentido. Y otra de las cosas fundamentales que tiene que ver con las condiciones y la precariedad laboral desde lo edilicio hasta los recursos con los que contamos, ¿no? Sobre lo que está completamente vacío. Uno de los SEC, por ejemplo, el de Bella Italia, son 7 contenedores que están enfrentados, no cuentan con un espacio común, no tienen un techo que cuando salen de los salones puedan, tienen que estar adentro de los salones, que son contenedores, y tienen que estar con aire acondicionado, tanto en el frío o en el calor, porque es insoportable. Cuentan con un solo baño, que es la única que tiene. En los baños de varones solo hay canilla para agua potable. Han estado todos este año y medio, porque hay que decir, empezamos en julio del año pasado con este proyecto sin internet, cuando se supone que lo tecnológico es el área central, y que esos temas no se solucionan. Hay una incompetencia de las autoridades absoluta. Y después, bueno, autoridades que se supone que nosotros tenemos que no sabemos cuál es su figura, por ejemplo la de los referentes, que algunos cumplen muy bien su función y están presentes y apoyan a los docentes, pero otros que no están, que no sabemos qué rol ocupan, que después vienen cada tanto y te exigen cosas. Entonces, bueno, es un panorama respecto a eso bastante complicado, confuso y de incertidumbre. Ahora el lunes tenemos una nueva mesa de negociación donde, bueno, vamos a insistir y ya de forma más fuerte a que, bueno, no estamos dispuestos a aceptar las condiciones en las que están planteadas las cosas por el Consejo, ¿no? Que se sigan resolviendo cosas sin avisarnos, por encima incluso de la mesa de negociación de la bipartita que está planteada entre el sindicato y el Consejo, sin avisarnos en tiempo y forma, porque las resoluciones no llegan a todos los centros de la misma manera ni por la misma vía. Entonces una desprolijidad bastante grande. Otra cosa importante es plantear la falta de personal de gestión y servicio que hay en los SEC, ¿no? Porque cuando no hay personal para que limpie, para que mantenga el lugar en condiciones, eso hace que se trabaje mal, pero sobre todo que los chiquilines estén estudiando en un lugar donde no es propicio. Si estamos diciendo que queremos que esos gurises que viven en contexto crítico, o eso es el verso que dicen las autoridades, es para chicos que están en contexto crítico, bueno, cuando vienen al centro de estudio tienen que tener un centro de estudio en óptimas condiciones, porque si no estamos reproduciendo lo que no queremos que los chicos pasen. Entonces también nos hacemos cómplices de una situación en la cual ni los funcionarios ni los docentes estamos dispuestos a estar. Sí, respecto al personal, me parece que como lo más importante, así como carencia, es el tema de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Es decir, si estamos trabajando con un perfil de chiquilines que por múltiples razones vienen con dificultades, es decir, una de las cosas con las que no contamos nosotros, por ejemplo, es ni con educadores sociales, ni con psicólogos, ni siquiera un equipo que atienda por lo menos a todos los SEC, ¿no? Es decir, porque supongamos que no vayamos con la idealidad de que haya un equipo multidisciplinario cuando ni siquiera a veces lo hay en liceos de 600 estudiantes. Sí, eso es lo que muestra también que lo único que les importa es que los gurises estén ahí adentro y nada más, y que nosotros hagamos todas las funciones, ¿no? Claramente. Pero bueno, da mucho el tema de los SEC, la verdad que vamos a tener que volver a invitarnos también, y hay compañeros de Casabó también, invitar a los otros compañeros del Sonala para seguir hablando del tema, pero ahora tenemos que ir con la última parte que nos queda, que es la de volver a pasar uno de los audios. Uno de los relatos del libro de Las mujeres donde estaban, de María Julia Alcoba, y fue de todas formas muy esclarecedora la charla sobre los secos. Sí, bueno, agradecerle a Adelina y ya dejar la invitación hecha también para una nueva instancia. Nos vemos en otra instancia. Plantearle también a todos los compañeros que la visita de los compañeros de las diferentes UTUs del Zonal Oeste por este periodo son un disparador en cuanto a temas y a propuestas. Sí. Bueno, salud y vamos con ese audio. Arriba.
El sindicato. En casa yo escuché siempre hablar de sindicatos. A mis hermanas les oía comentar suspensiones injustas o despidos sin posibilidad de reclamos y malas condiciones de trabajo. Mi padre era dirigente de uno de los sindicatos del gremio de trabajadores del puerto. Venían por casa trabajadores de los frigoríficos, de Regusi y Bulminot, como Esteban Kikich, el yugoslavo, cuando no estaba paseando por todo Montevideo a la imaginaria que le hubiera asignado la policía. En Lana Uruguaya, donde trabajábamos, no había sindicato. Un día llegaron a trabajar a la textil 2 compañeros que venían de fábricas organizadas, Mora y García. Fue entonces que empezamos a hablar del tema, de la posibilidad de organizarnos. Ellos sabían que no pagaban el salario correspondiente y las horas extras las pagaban como sencillas. Cada día se arrimaban más compañeras a las conversaciones a preguntar por el salario y la categoría que les correspondía. Ese fue mi primer contacto con la Unión Obrera Textil. Corría el año 1954. Yo caminaba por la calle Fraternidad, en el barrio Conciliación, muy atenta a los números, que estaban todos salteados. Por eso entré al sindicato de cabeza y sin pedir permiso, igual que entré a la vida. Tropecé en el cordón de la vereda y seguí trastabillando hasta el zaguán, donde aterricé cuán larga era. Y así, con esa forma tan particular de presentarme, dije desde el suelo, cuando pude levantar la cabeza y mirar a los 2 jóvenes que allí estaban: ¿aquí es el sindicato? ¿Qué? Ellos estaban tan sorprendidos que quedaron paralizados, uno con un pincel de engrudo en la mano y el otro con una gran hoja de papel para pegar en la cartelera. Me miraban sin moverse, no atinaban a nada. Todavía desde el suelo insistí: ¿es o no es? Soltando una carcajada a dúo, dijeron: ¿Desde dónde cayó esta? Del cerro. Me respondieron con más risas: que vengo del cerro, de Lana Uruguaya. ¿Tan cómico es? Me tropecé porque venía mirando los números. Los locos están todos salteados. Reían cada vez más. Cuando se calmaron, me ayudaron a levantarme. Vengo a buscar el último convenio, de parte de Mora y de García, el de la moto. Él me dijo que dijera así: los conocen, ¿no? Porque allá nos afanan abierto. No respetan el convenio, a las aprendizas nos despiden antes de las 100 jornadas y a los 2 meses nos vuelven a tomar como nuevas y no nos ponen en planilla. Los baños son una letrina. Como estamos a la orilla de la costa de la bahía, cuando hay temporal entra por los caños el agua del mar y se inundan y no tenemos otros baños. No pagan nocturnidad ni las horas extras como tiempo y medio. No tenemos vestuarios. Arreglé que en la próxima quincena irían 2 compañeros a mirar los sobres de sueldo y compararlos con la categoría correspondiente a los distintos trabajos que realizábamos. Ese día nos sentamos en el suelo de un baldío cercano a la fábrica y mostrábamos los sobres de sueldo. Me enteré que el sobre es como un documento que sirve para reclamar diferencias de dinero en el salario. Bueno, ahí estábamos y ya para despedirnos, para cerrar un poco el programa. Nada, simplemente ir comentando que la semana que viene tendremos a los compañeros que trabajan en el mismo edificio donde funciona la Cotorra, donde estamos saliendo al aire en el PTI, que hay una propuesta educativa también que depende de UTU para los chiquilines del Cerro. Vamos a estar conversando con algunos compañeros de ahí, que son parte de nuestro zonal oeste, por supuesto, compañeros que además participan en muchas de las jornadas y muchas de las propuestas del sindicato, muchas de las propuestas de AFUTU, y que son parte de este zonal y glorioso oeste. Sí, de hecho Rosana me dijo que me portara bien, porque si no le iba a decir al muchacho que no me dejara entrar más. Y vamos a tener bloque internacional también. Y vamos a tener un bloque internacional también con los compañeros docentes de Chile, que nos van a estar contando un poco la historia del conflicto allá y en qué están ahora. Lo vamos a estar, yo no voy a estar el sábado que viene, no los puedo acompañar, pero le voy a dejar la entrevista que nos van a mandar los compañeros. Nos vamos. Agradecer a Adelina, muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Nos vemos. Salud, hasta el sábado que viene.
me pidieron, si no me van a matar, que avise que el lunes, sí, se escucha, el lunes hay asamblea de base de núcleo de la UTU Cerro al mediodía. Lo pasamos al principio, a las 12. Lo repetimos, a las 12, reunión de núcleo. Estoy acá en y no los la escuché. Escuela Técnica del Cerro con carácter grave y urgente. Al comienzo del final sentimos la presión, Sí, está muy bien. Salud y hasta el sábado que viene. A seguir caminando. Se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando.